El día de hoy te hablaré del contexto que se encuentra detrás de un muy corto video shock que se compartió en varias páginas y redes sociales, que en pocos segundos logró impactar y estremecer a todo usuario que tuvo la desgracia de verlo, ya sea porque lo buscó, se topó con él o se lo enviaron. Hablo del video conocido simplemente en español como El Patrón, también conocido como One Man, Five Bullets o Un Hombre, Cinco Balas. Así que vete preparando para otro ejemplo más de inseguridad en Latinoamérica e ineficiencia de las autoridades. Bienvenido una vez más a Arles Gore. El hombre que estás mirando en pantalla respondía en vida al nombre de Leonardo Alexander Caripe Brito, con 34 años de edad, nacido el 18 de noviembre en 1987 en Caracas, Venezuela, aunque algunos medios peruanos mencionaban que tenía 45 años. El hombre pensó que irse a vivir a Perú en 2021 cambiaría su vida para bien, comenzando a trabajar como un mototaxista en el distrito 5 de agosto de Los Olivos, en Perú, pero para su desgracia y horror, el lugar estaba desde hace tiempo bajo las extorsiones de un grupo criminal en el cual Frank Anthony López Quirós operaba y que incluso lideraba a la banda de extorsionadores, que amenazaban con cuchillos y armas de fuego a los mototaxistas de la localidad, con que si no les pagaban una parte de sus ganancias no podían trabajar en el distrito, y de hacerlo terminarían de la peor manera. Y esto no era una promesa vacía para Frank, ya que en 2019 ya había sido acusado de 2 homicidios y se tenía información de que ya contaba con 10 personas a las que este sujeto les había arrebatado la vida. Para ponerlo de manera sencilla, a esta escoria de la sociedad le apodaban Mata por Gusto, así que entenderás la peligrosidad de este sujeto y la ineptitud de las autoridades del por qué no podían mantener encerrado a este criminal, que si hubieran hecho bien su trabajo, tal vez los caminos de Frank y Leonardo jamás se hubieran cruzado aquel terrible 21 de febrero del 2022. Así es. Tan solo un año pudo vivir en paz Leonardo en Perú. Los detalles previos a lo que se observa en el video son mencionados por vecinos que sirvieron de testigos, describiendo que Leonardo fue detenido por 2 sujetos en una moto, uno de ellos identificado como Frank, quien le pediría a Leonardo bajar de su mototaxi, amenazándolo con su arma. Leonardo bajaría y se sentaría en la acera. Aquí Frank lo extorsionaría con que pagara cuotas para trabajar en el distrito. Aparentemente, Leonardo se negaría, iniciando una fuerte discusión, comenzando lo que vemos en el corto video, ya que Frank grabaría de primera mano cómo terminaba con la vida de Leonardo, al que vemos cabizbajo y enojado decirle a Frank: "Tú dile al patrón". Frank respondiendo: "¿El patrón?", para accionar en 5 ocasiones el arma de fuego contra la cabeza de Leonardo. El video es simplemente brutal y atroz. Con cada disparo que impacta en el rostro de Leonardo, no solo vemos cómo se deforma, sino que uno de los ojos sale de sus cuencas y lo que fue el rostro de un hombre trabajador se convierte en una grotesca máscara de sangre. Leonardo cae de espaldas mientras borbotones de sangre salen de su boca, nariz y orificios de las heridas causadas, dejando una imagen atroz detrás, al igual que la vida de Leonardo, quien dejó en huérfandad a 3 pequeños ese día. De esa forma termina el video. Usted es el patrón. Al patrón. Cabe mencionar que Frank usaría el aterrador video para infundir terror en los mototaxistas que no pagaran las cuotas.
Afortunadamente, el 17 de marzo de 2022, casi un mes después de asesinar a Leonardo, fue detenido y arrestado en su vivienda, donde se encontró 514 kilos de hierba ilegal, siendo sentenciado a 17 años y 4 meses de prisión efectiva por los delitos de favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas mediante actos de tráfico y tenencia ilegal de armas de fuego, tras la acusación presentada por el segundo despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Lima, el 4 de febrero del 2023. Tristemente, y a pesar de la evidencia en video, no se le acusó formalmente del asesinato de Leonardo. Frank, al momento de ser enjuiciado, tendría 27 años, por lo que saldría de prisión a la edad de 44. Antes de irme, agradecerle a los miembros del canal Alex Ávila, Leancito New, Giovanni Molina, Juan, Diana Vargas, Yander Telles, Emanuel Valdivieso, Carlos Soriano, Clos Camacho, Miguel Gutiérrez, S. Castañeda, Velázquez Nicolás, Ghoster, Alice Cavalera, Víctor, Twig RL, José Arteaga, Cristian Suárez, El Pepe, Gonza, Copito, Bayón KM, Yasuo y Sander Mead. De corazón, muchas gracias por apoyar económicamente este proyecto y también a todos aquellos que comparten, dejan su like y comentario y suscripción. Ya estamos cerca de los 100,000. Eso sería todo, amigos, espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal y dejar su me gusta, que en serio me ayuda mucho, junto a su comentario, para que esta comunidad vuelva a crecer. Síganme en mis redes como Facebook, Instagram, Twitter y, por qué no, en Twitch, donde estaré jugando juegos gore y de terror. Me despido como siempre recordándoles que mi nombre es Arles Gore, agradeciendo su atención.